Hola, muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos al primer café en este martes 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, por cierto, pero que aquí estamos al pie del cañón y en el que estamos especialmente contentos porque hoy recibimos a una viejísima amiga de esta casa. Digo viejísima amiga, no porque sea viejísima, sino porque lleva muchísimo tiempo en esta casa, es casi cofundadora de esta casa y de las tertulias de esta casa. Y hoy la recibimos como ministra, lo cual es un auténtico placer. Doña Celia Villalobos, bienvenida. Muchas gracias. A su casa, porque es usted tan de la casa como las cámaras, prácticamente. Hombre, yo soy más dormida que de mí misma, ¿no? En efecto. ¿Alguna tertulia que otra hemos compartido? Alguna, sí. ¿Alguna? Bueno, pues hoy como flamante ministra de Sanidad y la verdad es que con mucho que contar y con mucho de qué hablar. Miguel Ángel Aguilar, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué está usted apuntando? Pues estoy apuntando que tenemos que dar la enhorabuena también a Victoria, porque la han hecho subdirectora del Mundo. Hombre, claro. A eso iba. A eso iba, doña Victoria. Muchas gracias. Bien. Es que aquí la gente es, yo siempre lo digo, tenemos los mejores contertulios y los mejores invitados de toda la profesión. Doña Estel Esteban. Muy buenos días. Muy buenas. Pues, doña Celia, me imagino que se habrá pasado el fin de semana leyendo papeles, o prácticamente. ¿Ha tenido ya tiempo para hacerse una idea del elenco de prioridades? Hombre, en primer lugar, me he pasado el fin de semana en mi tierra, en Málaga, como pretendo hacerlo todos los fines de semana que pueda, porque no me voy de Málaga ni empujones, hay que entenderlo porque allí la vida es especialmente con una calidad extraordinaria y tiene mucho que ver con la sanidad, la calidad de vida, como todo el mundo sabe. Y en segundo lugar tenía que despedirme de mis compañeros, de mis colaboradores, y ha sido una mezcla entre reencuentro y despedidas y lectura de papeles y análisis de situaciones para seguir avanzando. Es muy difícil en 2 días tener el conjunto de todo lo que tienes que hacer. Las necesidades yo creo que esas las conocemos casi todas, ¿no? Las prioridades se marcan en función de esas mismas necesidades. Y yo creo que la sanidad, pues, de entrada hay que meterle un poquito más desde mi punto de vista. Pero yo tengo una curiosidad. De humanización. Sí. Yo no sé, yo no soy de ningún gremio, de ningún sector de los que intervienen en la sanidad. No soy médico, no soy enfermera, no soy industria farmacéutica, no soy farmacéutica, no soy nada de ese sector. Por lo tanto, yo creo que puedo tener una visión más de conjunto y sin una idea preconcebida o sin juicios previos sobre cada uno de esos sectores. Lo que sí soy es ciudadana usuaria o ciudadana que utiliza la sanidad. He ido a los hospitales, he ido a los ambulatorios, me ha dolido la cabeza, me han dolido las muelas, he tenido que dar a luz, gracias a Dios no he tenido operaciones muy complicadas y por lo tanto tengo la visión del ciudadano normal. Y creo que a la sanidad hay que darle un punto más de acercamiento a los ciudadanos. Uno llega muy desvalido a un médico, porque como estamos hablando de lo que realmente al final nos queda, que es nuestra propia vida y nuestra propia salud, todos somos muy débiles ahí, hasta el más fuerte. Entonces yo creo que hay que darle una mayor relación personal, un mayor acercamiento, que el ciudadano se sienta de verdad protegido, no solamente en la parte que significa la calidad, que ya la tiene, porque luego el sistema sanitario español es uno de los mejores de Europa y del mundo, y aparte de eso, España es uno de los países con mayor índice de mortalidad más alto, es decir, la gente nos morimos bastante más mayor que en otros países de la Unión Europea, tenemos el clima mediterráneo, tenemos la comida y el sistema de vida mediterráneo, que eso favorece muchísimo la salud, pero todo eso hay que ponerlo más en valor de persona normal y corriente, y yo creo que ese punto, aparte de los problemas de listas de espera, el MIR, etcétera, etcétera, que hay que resolver necesariamente. Ministra, nada más tomar posesión, ya entró como suele entrar usted en las cosas, ¿no?, de lleno, y ya dijo que se iba a comprometer a mejorar la sanidad pública, usted defensora de la sanidad pública, para que la gente no tenga que huir a las privadas, ¿no? ¿Está huyendo la gente a las privadas? Lleva muchos años la gente huyendo a los seguros privados. No tanto es como que vayas a un médico privado o a un hospital, como que pagues un seguro privado porque no confías en el sistema público de la sanidad, y eso es malo. Yo creo que hay personas que defienden el sistema público, adoran el santo por la peana. Hay que defender la sanidad pública, punto. Y bueno, ¿pero cómo? ¿Cómo? Pues dejándola como está. Y dejándola como está será que la gente se vaya.
Y yo digo, yo defiendo la sanidad pública, ¿y cómo la defiendo? Mejorándola. ¿Cómo la defiendo? Dándole valor a lo que la sanidad pública, que tiene los mejores sistemas en estos momentos. Por ejemplo, en España, en tema de trasplante, uno de los más importantes del mundo. Y somos el país más solidario, además. El que más Sí, es órganos cierto, dona. es El cierto. más solidario del mundo. Es cierto. En materia Pero es que además es el de más donación de solidario. órganos. Es verdad que nuestro sistema Solidario en de todos salud los sentidos, ¿eh? es el mejor. Solidario y entre todo, y perdón, ya eso barro para casa, pero cada vez que hay una campaña de ayuda a algún sitio, como ha sido Ruanda, como ha sido de los diferentes países que ha habido campañas en todos los sentidos, la provincia que más ha aportado ha sido Málaga. Lo siento, Señora pero son Galea, los datos. dígame una cosa, que, ¿cuánto tiempo? Pues una curiosidad que he tenido yo siempre, es decir, un ministro viene de un sector que no tiene nada que ver con el suyo al que se le nombra. ¿Cuánto tiempo necesita un ministro recién nombrado para dominar el espacio en el que aterriza? Bueno, yo creo que dominar nunca se acaba de dominar nada y a mí la Bueno, palabra para dominio me pone comprender. bastante nerviosa. Bueno, pues para comprender todo el espacio en el que Digamos, para aterriza. situarse, Porque ¿no? claro, para situarse, porque claro, yo pienso, si a mí me hacen esto, yo creo que me da algo, ¿no? Es decir, Bueno, yo quiero- sanidad o cualquier otro ministerio que sea ajeno a las especialidades de cada uno. Pero ¿cuánto tiempo necesita? No usted, sino en general. Porque se Hombre. necesita un tiempo. Y a ustedes les exigen ponerse a trabajar desde el día siguiente, que es una cosa que me asombra. Bueno, es que yo creo que los liderazgos políticos actuales no son tanto de conocimientos técnicos profundos como de ser capaz de todos los problemas que hay encima de la mesa, darle prioridad a los que son más importantes. Saber reconocer la prioridad de los problemas, dársela en sí mismo y en la ejecución del trabajo y saber liderarlo y ilusionar a las personas que tienen que llevar a cabo estos proyectos. Y yo la verdad es que allí donde he estado lo que siempre he sabido es rodearme de gente con una enorme capacidad técnica, gente que sepa muchísimo más que yo, que sea más inteligente que yo, que sepa exactamente cuál es su trabajo, y yo ya me encargo de decir, bueno, pues esto es prioritario para la sociedad y por lo tanto voy a poner todas las medidas, y cuando las pongo y me pongo a ello. Y yo creo que en este momento no hay ningún político que pueda conocer a fondo un solo problema, y además, te digo más, si conociera a fondo un problema, desconocería a los demás. ¿Y tiene alguna idea ya de cuáles son las prioridades o cuál es la máxima prioridad que tiene sobre la mesa de sanidad? Lo saben todos los ciudadanos españoles, darle esa calidad, que desaparezcan las listas de espera, la humanización global de la sanidad, como te decía antes. Y todo eso se engloba en la apuesta, en continuar lo que mi antecesor hizo. Es decir, yo tengo un camino relativamente andado, que es el que ha hecho José Manuel Romay. Si hubiera sido la primera ministra de Sanidad de José María Aznar, hubiera tenido más trabajo. Pero yo creo que ya Romay ha puesto las bases sobre las cuales hay que trabajar. Después a uno le da la impronta y le da, lógicamente, su forma de entender las cosas. Y luego, ahí a la vuelta de la esquina tengo el problema de los MIR, que en junio tienen sus exámenes y que tenemos que resolverse. Lo que pasa es que es un problema muy viejo, que se tiene que haber resuelto hace mucho tiempo. Exactamente. Yo recuerdo debates con García Vargas, en la que hablábamos de la directiva comunitaria que ha dejado a tantos médicos sin poder ejercer la sanidad porque no ha podido hacer la especialización. Y lo llevamos hablando desde el año 80 y tanto, 87, 88, y ha llegado el 96 y no se resolvió. Perdón un momento, ¿tenemos demasiados médicos? O sea, ¿salen demasiados médicos de la universidad? Tenemos ¿O es que demasiada tenemos bolsa. un mal sistema de formación? Tenemos posgrado? demasiada bolsa. Este año salen de las universidades españolas 4.200 médicos y hay 4.800 plazas de MIR. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una bolsa enorme de atrás de jóvenes españoles que hicieron la carrera de medicina y no pueden ejercitarla en el sector público porque no tiene los años de formación que le exige la directiva comunitaria. Lo que pasa es que la directiva comunitaria se iba a aprobar en el 95, se sabe hace muchísimos años. Ha habido falta de previsión en los años del pasado y yo recuerdo, porque yo hice la ponencia de sanidad y he sido portavoz de sanidad un tiempo en el Parlamento, que yo le decía al ministro, aquí hay que correr porque nos va a comer la bulla, y nos cogió la bulla. ¿Y tiene alguna idea ahora de cómo salir de ahí o no? En este momento preciso no te puedo decir los pasos exactos, pero tengo más o menos las ideas bastante claras. Pero sería un irresponsable si hoy, 24 horas estando en el ministerio, te dijese exactamente. No, pero nada. ¿nos puede marcar un plazo de para cuándo estará resuelto el problema del MIR? Tiene que estar resuelto ya, y los plazos ahora mismo no te los puedo decir, porque cuando yo digo una cosa es que la voy a hacer. Por eso pregunto. Y como no lo tengo exactamente claro, Isabel, no te puedo decir si 4 o 2 meses. Por lo tanto, pero en este año. O el completo se va a poder resolver en un año y medio. Como no te lo puedo decir ahora mismo, prefiero que dentro de X meses me digan,
Celia, que me dijiste tantos meses y no ha sido posible. Entonces yo me tenga que justificar de algo que he dicho de forma irresponsable. Lo que sí nos podrá decir, señora Villalobos, es que va a aplicar el programa de su partido. El programa del Partido Popular es muy claro en materia de sanidad. Y a mí sí me gustaría, si no plazos, sí prioridades. De ese programa de su partido, que usted además ha explicado en las últimas campañas electorales, ¿cuáles son sus prioridades? Bueno, yo creo que las prioridades, en primer lugar, contribuí a hacer ese programa hace muchos años. Y en segundo lugar, las prioridades las ha marcado el presidente Aznar en su debate de investidura. Sí. Y a partir de ahí trabajaremos. Insisto, se han creado las bases y hay que continuarlo. Al final, ¿qué es lo importante? Pues el ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que poner todo lo que hay en el sistema sanitario al servicio del ciudadano. Y hay que contar con todo. Y a partir de ahí, trabajar. Queda mucho por hacer, quedan batallas complicadas. El control del gasto farmacéutico se han dado pasos importantes, pero hay que seguir en esa línea. Pero en cualquier caso yo creo que es casi demasiado irresponsable por mi parte. Si al día de hoy te dijese, cuál es mi programa en 4 años, yo necesito como mínimo una semana. Por lo menos. Para situarlo. Yo no la estoy pidiendo ni muchísimo menos fechas, pero como hay un programa ahí que se va a ejecutar, que el Partido Socialista, por cierto, se apoyó inicialmente en temas de sanidad. ¿Sabe usted que prometió lo de camas individuales para todos los pacientes? En fin, que él también hizo ahí una apuesta en Bueno, en campañas electorales, y sobre todo en esta campaña, yo creo que el candidato Almunia, que es una pena que haya dejado de ser el candidato Almunia, porque yo el día del debate de investidura lo pasé regular cuando pensaba en los 7.800.000 españoles que habían querido que Almunia fuese presidente de gobierno. Y no estaba allí enfrentándose a José María Aznar, que había más españoles que habían decidido que fuese presidente, pero había cerca de 8 millones que habían dicho, señor Almunia, sea usted presidente de gobierno, y no estaba allí, estaba en la última fila detrás de una columna para que nadie la viera, y aquel día lo pasé regular por aquellos que no tenían la representación real en ese debate de investidura. Pero yo creo que Almunia en esta última campaña ha dicho alguna que otra tontería. En ese tema no es ninguna tontería. Lo que ocurre es que la forma de entender la sanidad de los socialistas lo hacía imposible. Absolutamente imposible, porque ellos adoran el santo por la peana. Sanidad pública, punto. ¿Cómo? Da igual. El caso es que sanidad pública, que los ciudadanos están cabreados porque tienen que esperar listas de espera, que esperen. Que hay que estar en los pasillos, que se esté. Y yo eso no lo creo. Chávez ha puesto medidas concretas, ¿eh? Sí, ¿no? Es decir, ha pagado cambio de sexo, por ejemplo. Le pongo un ejemplo de lo que ha hecho. Hay medicamentazo y Chávez dice que él no va con él y paga medicamentos que la sanidad pública las medidas no que está realmente pagando. ha puesto en marcha Manolo Chávez, que están funcionando muy bien en el sistema andaluz de salud, la expresión más clara es el hospital de Marbella, el hospital Comarcal de Marbella. El hospital Comarcal de Marbella, y lo conozco muy a fondo, primero porque es mi provincia, segundo porque mi hermano es uno de los que ha organizado ese hospital, es un hospital público de gestión privada, absolutamente gestión privada. Se miden los parámetros por eficacia y por eficiencia. Eficiencia en el número de días que se está hospitalizado, la dificultad de la operación, los reingresos de los operados, etcétera, etcétera. Funciona como un reloj. Y es hospital público, nadie paga por ir allí. Pero de gestión privada. Fíjate que hasta Melania Griffith, ¿y esa es la pauta? Dio allí a luz a su hija Carmen Estella del Carmen, o Estela del Carmen, se llama. Nosotros llamamos Estela porque así lo abreviamos más los malagueños, y funciona fantásticamente. ¿Y ese va a ser el modelo? Es un magnífico modelo. Funciona en la medicina ambulatoria, es decir, en la medicina de resolver el problema del día a día del centro de salud, y funciona en la hospitalaria. Funciona como un reloj, funciona magníficamente. El trato es increíble. La parte no sanitaria, sino yo diría de restauración, de hostelería, es decir, la comida, la atención, fantástica. Y es un hospital público. O sea, que ese va a ser el modelo que va a seguir usted, el que es un poco el modelo de la Fundación No, Pública. es que el señor Chávez ha seguido el nuestro, aunque después lo oculta. Después se lo calla. Ya tiene 2 hospitales comarcales así. Y va a seguir esa línea. Y está dando resultados. Hay control del gasto. Hay eficiencia, hay eficacia. Los ciudadanos se sienten bien atendidos por todo el conjunto de los médicos, enfermeras, asistentes, camilleros, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que eso es extensible? Está bien gestionado. A todo el país, porque puede haber efectivamente unas experiencias piloto que aisladas
y como un solo elemento funcionen bien. A mí, yo me pregunto, porque no lo sé, me pregunto si esto aplicado a todo el país no acabaría con esa excelencia de la que usted habla. Me pregunto. No, y sobre todo, si me permites, aquí el problema está en cómo se define eso que se llama la eficiencia. Porque y la rentabilidad y no sé qué, porque a partir de un momento lo más eficiente es que el paciente se muera. Se muera. Este tío que hace aquí ocupando una cama. Bárbaro, Miguel. Hombre, claro, es absolutamente ineficiente. O que sin morirse esté tan enfermo que ya gasta mucho para casa. Claro, esto es un gasto insufrible, esto no tiene salida para adelante. Miguel Ángel. No. Yo no te voy a preguntar a ti a qué hospital va, ni se me ocurre, porque eso forma parte de la parte esa que dice la Constitución, que es individual, personal y que es secreta. No te lo voy a apuntar como el voto. Pero te voy a decir una cosa. Yo solo voy a decir. No hace falta. Pero lo que sí te digo claramente, que en la sanidad lo importante es que el ciudadano que utiliza el sistema sanitario esté contento, esté bien atendido. Ese es el nivel de eficiencia. Que los que están trabajando en la sanidad estén contentos de lo que están haciendo y reconocido su trabajo. En segundo lugar, que el gasto esté controlado, pero en todo. O es que tú cuando llegas a final de mes con tu sueldo a tu casa, dices, no, tú gastas que no importa, que tiramos del banco. Y usted no, porque el banco llega un día que te dice, embargar su casa, embargado todo, aquí no hay más dinero. A mí no me confunda con los despilfarradores. Ni usted a mí tampoco. Bueno, no, yo no con los tacaños, ni usted a mí tampoco con los tacaños. Yo lo que no he sí dicho quisiera tanto. saber es si ese modelo garantiza la prestación de servicios especialmente costosos que la sanidad privada, por ejemplo, no garantiza. La sanidad privada te atiende muy bien una apendicitis o una fractura, pero como te tengas que dializar o como te tengas que hacer un tratamiento contra el cáncer o un trasplante o una cosa así, la sanidad privada en muchos casos no te atiende. Ese modelo de gestión garantiza la prestación de tratamientos especialmente costosos, es que como este tipo. los médicos, los equipos, porque la sanidad no son solamente los médicos, los equipos del sistema público de salud son de los mejores preparados. Sin duda, no nos cabe ninguna duda. Por eso lo que estoy es diciéndole que efectivamente eso es así. Eso es así, es decir, no se trata... es que la palabra privatización tiene un concepto absolutamente peyorativo y sobre todo en la sanidad da como miedo. Porque tenemos el modelo... Porque tenemos ese modelo. Pero es que yo no quiero tenemos el modelo inglés, señora Villalobos, que se ha hundido estrepitosamente y se ha convertido en una catástrofe, siendo un modelo modélico, en los años 70. En los años 70. El modelo inglés no era tan espléndido. Si quieres que hablemos de historia y hagamos un poco de algo porque nos lleva mucho tiempo. Mira, el modelo más social, más socialista en el sentido donde no se podía ejercer la medicina privada era el Quebec. No se podía ejercer la medicina privada, todo era público. Y era el mejor sistema, y es, ahora en este momento tengo que estudiar mis trabajos, porque eso era cuando estaba yo haciendo los programas sanitarios del partido, es un modelo donde no se ejerce la sanidad, no se ejercía la sanidad privada, solamente pública. Pues muy bien. El mejor nivel de eficacia, de eficiencia, de calidad. Y era público. El problema es, si el tema no es privatizar, si el tema es que el ciudadano pueda también elegir, si no hay que tenerle miedo a introducir métodos que modernicen, que aseguren, que utilicen a todos los instrumentos, porque si al final, Victoria, tú dices, no, es que tiene que ser todo público, y me da lo mismo que haya un señor, porque claro, yo es que lo he visto en vivo y en directo, personas que para hacerse operaciones muy simples tienen que esperar 2 años y medio, que cuando se les ha llamado, resulta que su hija le ha dicho, no, si ya se ha muerto. Con eso hay que acabar. Pero eso era antes. No, perdón. ¿Todavía pasa eso? No, todavía, en 2 años no, pero hay que acabar. Hay un retroceso importante en las listas de espera, pero es que deben de dejar de existir. Ahora, decir, es que tú te quieres cargar al hospital público, ¿cómo veas? Si yo uso los hospitales públicos, creo en el sistema público y creo en la obligación del gobierno y del Estado en su conjunto, como dice nuestra propia Constitución, de garantizar ese servicio. Pero, por ejemplo, un momento, por ejemplo, uy, si listas... me vas a ver, no vengo. No. Va a ser día de recién llegada, me está ahí. No, ¿por qué no me espera ahí? Yo pido una cosa. Vamos a cambiar el tercio. Yo pido una cosa, si tú me la aceptas. Dentro de 2 meses yo estoy aquí, me examináis. Que sí, ¿vale? que sí. Solamente una cosa. A ver. Listas... Yo te garantizo... No. Yo te Pero garantizo a ti... Si estamos todos a favor. ¿De qué? Cuando tú me dices eso, yo tiemblo. De la España de José María Aznar. Mire usted una cosa. España no de José María, cuidado. Bueno, la España de los españoles. La España nuestra, esa que decía Cecilia. Esta España nuestra, no. Listas de espera. España de todo, querido. Brevísimo. Listas de espera.
alguna lista de espera tendrá que haber. Por ejemplo, si hay una cantidad de gente, la que sea, numerados del 1 al número que sea, que esperan un riñón para un trasplante y no hay riñones... Pero eso no tendrá la culpa la ministra de Sanidad. Naturalmente, si yo no digo que sean listas culpables, digo que alguna espera tendrá que haber. Hasta el próximo fin de semana, que se produzca suficiente número de accidentes y queden riñones disponibles. Ay, por Dios, Miguel Ángel, qué siniestro ha venido usted hoy. Segundo, ¡Qué espanto! el asunto... Yo creo que de las pocas cosas en las que no se pueden hacer bromas es con la sanidad. No, si no hago Y broma. sabes que soy de lo más... Vamos de los políticos que que admite todo tipo de bromas. Pero el tema de la salud... Chiquillo, yo es que pienso en mí misma o pienso en mi hijo, que esta tarde a lo mejor sale con el coche, y la verdad es que vamos a dejar ese tema. Vale, lo dejo. Los accidentes. Pero el riñón viene de otra persona. Hasta ahora no se fabrican los riñones. Por ahora creo que se están intentando... Vaya usted Cuando grano, lleguemos señora a Aguilar, eso, por cuando favor. lleguemos a fabricar los riñones, entonces no habrá listas de espera. Mientras tanto, sí. Pero bueno, a lo que iba. ¿Le han puesto a usted café en el azúcar esta Sí, mañana? sí. Una cosa le iba a decir. barbaridad. Azúcar en el café, quiere decir. Asunto de la satisfacción de unos y otros. Aquí hay un asunto que a mí me parece que usted se va a tener que enfrentar con él, porque está creciendo en España mucho, que es lo que se llama la medicina defensiva. Los médicos están aterrorizados con las reclamaciones judiciales. ¿Eso es así? Es decir, antes, y se dedica, antes de que alguien entre en el quirófano, firme usted aquí, que está usted dispuesto a que le hagamos todo esto y que nosotros nos respondemos del resultado y no sé qué. Y si no, no le intervienen. Es decir, hay un momento en que se ha creado ese clima entre el médico y el paciente, esa relación, en fin, sobre la que tanto se ha escrito, tan literaria y demás, se ha roto por muchas partes. Y ahora el paciente va casi con su abogado. Antes de la operación. Eso es muy americano. Tú como siempre... ¿Usted no cree que ese problema...? No. No, vamos a ver. Pida las estadísticas de las reclamaciones judiciales en los hospitales. Vamos a ver. En primer lugar, ni calvo ni con 3 pelucas, que dicen en mi tierra. Es decir, donde es la máxima de lo que tú estás planteando son los Estados Unidos. Sí, que eso es... Bueno, pero ahí es que te reclamo por cualquier cosa. Te reclamo por cualquier cosa. Pero en este momento tiene que haber un equilibrio entre, oye, los derechos de los pacientes. Yo, desde luego, soy paciente, no médico. Y yo también. Yo lo más que tengo es algún familiar médico, como digo. Pero tengo médico y enfermera. Pero, chicos, hay que buscar el equilibrio entre la razón del médico y la razón del paciente. Y a mí me parece que el ciudadano, y ahora ya está la otra parte del ministerio, el consumo, que parece que a nadie le importa, a mí mucho, porque soy consumidora. A eso iba yo. Yo estoy dispuesta a ir a dar una batalla importantísima. Pues a eso iba yo. Si yo soy consumidora y usuaria, que es una palabra horrible, soy usuaria, qué cosa más fea, ¿verdad? Del sistema, yo tengo derecho a defenderme. Y normalmente, en España todavía hay un enorme sentido común entre ese equilibrio. Lógicamente, hay personas que se pasan 3 calles y médicos que se pasan 18. Y enfermeras 32. Y hospitales 45, o sea que no vayamos a exagerar y convertir eso en el gran problema, porque no lo es. Y desde luego, efectivamente, los médicos, igual que los arquitectos, te recuerdo, o que los ingenieros, cuando se le cae un puente, Tienen responsabilidades. tienen responsabilidades. Entonces, bueno, pues que también las tengan los sistemas sanitarios, me parece normal. Una opinión política, señora Villalobos, hablando precisamente de consumo. El presidente Chávez ha tomado medidas frustradas de momento, pero medidas contra las tabaqueras. Eso es una batalla que en Estados Unidos ya se viene dando desde hace mucho tiempo. ¿Cree usted que es un paso que se dará también a escala nacional en España? ¿Que en la lucha contra el tabaquismo se verán implicadas otro tipo de medidas que las campañas oficiales del tabaco? Bueno, hay un tema cierto. Hay campañas en estos últimos años muy importantes contra el uso del tabaco como el uso del alcohol, que es que la gente se olvida del alcohol, ¿no? Y hay que continuar en esa línea. Y desde luego hay que analizar cuál es, yo uno de los datos que pedí el viernes, si realmente sabemos cuánto cuesta el sistema sanitario. Yo en mi caso el territorio insalud, y Andalucía no es territorio insalud, como todo el mundo sabe, tiene transferidas las competencias, cuánto se puede achacar al tabaco o cuánto puede entenderse que ha acelerado procesos de enfermedades determinadas el hecho de fumar. Yo creo que en España todavía en ese sentido estamos un poco en mantillas. Esa campaña que ha hecho
que hace la ONU, que este año de un mes deja de fumar, con 2 testigos, que este mes se ha puesto en marcha, que algunas comunidades autónomas incluso dan viajes al Caribe por dejar de fumar ese mes. Yo creo que cuesta trabajo dejar de fumar, pero todos vamos a tener que dejar de fumar, porque parece ser y está demostrado científicamente que efectivamente acelera determinados procesos o crea determinados procesos de determinadas enfermedades. Y es un esfuerzo difícil, pero tendremos que tomar medidas cada vez más imaginativas y cada vez más duras. A lo mejor Tabacalera tiene que dejar de ser una empresa pública, ¿no? Es decir, que no tiene mucho sentido Bueno, que el Estado... ya no lo es, casi. Es una empresa privada, ha llegado a unos acuerdos con una francesa, y yo, como he padecido como alcaldesa de Málaga, el que me vayan a desmantelar Tabacalera en Málaga, pues para mí, sinceramente, ahora mismo es complicado, ¿no? Porque he defendido que no me la desmonten, y lo digo claramente. Lo he defendido porque eran puestos de trabajo para mi Málaga, y entonces para mí eso era fundamental por encima de cualquier otra cosa. Y como una tampoco va de misionera por la vida, ni de salvadora de patria, no soy una salvapatria, simplemente intentaré convencer a más gente que deje de fumar, empezando por mí misma. ¿Pero no cree que puede llegar a, como nos ha pasado tantas veces con el azúcar, con el vino, con no sé qué, que al final puede venir otra investigación nueva y demostrar virtudes terapéuticas en el tabaco? Dicen que tienen alguna. Por ejemplo, el tabaco. Hay quien está estudiando ya que el tabaco es muy bueno contra el Alzheimer, que nos protege del Alzheimer. El jamón, en un momento determinado supimos que se atacó al jamón gravemente por parte de las hamburguesas y ahora hemos aprendido que el jamón no tiene colesterol, el jamón bueno, el que tiene denominación de origen, y así sucesivamente. O sea que estas investigaciones son muchas veces resultados parciales, y luego viene otra investigación más profunda y se demuestra que todo aquello que nos contaron, ¿se acuerda usted la campaña contra el azúcar? Aquella tremenda que hubo, y ahora resulta que el azúcar es el más sano de todos los productos que endulzan, ¿no? Los ciclamatos, ¿se acuerda usted de los ciclamatos? Sí, la que nos metieron con los ciclamatos. Bueno, pero en cualquier caso, todas esas campañas hay que tomárselas con mucha tranquilidad. Por eso. Cada vez que aparece un nuevo producto, del tipo que sea de uso cotidiano o alimentario, siempre está sometido a procesos de investigación. Ahora, lo cierto es, lo que sí está demostrado es que los españoles, como los griegos, en la Unión Europea somos el pueblo que tenemos el mejor sistema de alimentación, que al final influye muchísimo en la salud, y hay que hacer cada vez más campañas preventivas. Hay que educar en la salud, y desde luego nosotros, los españoles, estamos mejor preparados para eso que, por ejemplo, todo el mundo anglosajón, las fast food. Ahora yo, cada vez que veo a la gente joven, a mí me encanta la hamburguesa, lo confieso. Yo de vez en cuando me la tomo una. Pero eso de estar permanentemente en esa comida es malo. Lo bueno son los potajes de lentejas, de garbanzo, las verduras, los pescaditos de nuestra tierra. Entonces, aceptar las nuevas verduritas, las poner frutas, las nuevas tecnologías al servicio de lo que usted está diciendo. ¿Quiere usted ser asesor del ministerio, señor? Que no sea solo el telepicha, sino usted se imagina el telepotaje. Señora Aguilar, se acaba usted de ganar su nombramiento como asesor de la ministra. Déjame cambiar un poquito el tercio. Que se sepa. Yo quería cambiar completamente el tercio. Cambiemos completamente. Leí ayer en una entrevista que le hacía Isabel San Sebastián una frase que me llamó la atención y por eso la pregunto por ella. Dice: yo le voy a pasar un papelito al ministro de Justicia para decirle dónde está el problema de los malos tratos. Y yo quería que usted nos hablara dónde está el problema de los malos tratos, por dónde va a ir ese papelito. Bueno, hay muchos problemas. Yo, como alcaldesa, he vivido en vivo y en directo y en contacto con mujeres maltratadas, y el problema es social y ya es importante, y las medidas que se están tomando, yo creo que las medidas que ha tomado el presidente Aznar en la anterior legislatura y las que se están tomando en comunidades autónomas y en ayuntamientos, es la línea adecuada. En primer lugar, es dar la cara, decir: yo soy una mujer maltratada. Pero a esa mujer maltratada hay que darle soluciones. No se trata de que esa mujer salga de su casa, la tienes en un centro de acogida durante 6 meses y a los 6 meses dice: ¿y ahora yo qué hago? Con 3 hijos, ¿qué hago? Y normalmente vuelven con el marido porque no tienen una formación, no tienen un empleo. Ahí hay un problema. Y por eso poner en marcha medidas laborales de formación, de búsquedas de empleo, es importante. Nosotros en nuestro ayuntamiento hicimos lo que podíamos hacer y mucho más de lo que podíamos hacer. En primer lugar, centros de acogida, casas de acogida secretas. Yo puedo decir, y he sido alcaldesa de Málaga hasta hace 4 días, no sé dónde están esas casas. No las sabía la concejala de Bienestar Social, Maribí Romero, una chica con 27 años, con un futuro político impresionante, fantástica. Teníamos casas donde llevábamos a estas mujeres con sus hijos
para evitar el acercamiento de los maridos, y le dábamos formación, le ayudábamos a crear autoempleo, cooperativas para que pudieran seguir viviendo. Pero sobre todo, el problema está en las 24 primeras horas. Es decir, desde que una mujer es maltratada, se atreve a salir a la calle y denunciar. Esa mujer está sin autoestima, está destrozada, se echa la culpa a sí misma. Cuando va al centro de salud o al hospital, o que realmente es donde van, a los servicios de urgencia, y le pregunta al médico qué le duele, dicen nada, porque lo que le duele al principio es el alma, y a partir de ahí le duele todo. Entonces, ese reconocimiento médico y esa primera declaración ante el juez va a determinar, ante la policía, va a determinar lo que el juez va a decir después. Y tienden, y hemos hecho el estudio nosotros, tendemos a echarnos la culpa a las mujeres. Me pegó porque yo le grité, me pegó porque yo no supe contenerme. Entonces, nosotros hemos creado un servicio de 24 horas con un grupo de mujeres, de abogadas, alguna de ellas había sido maltratada, con un teléfono de urgencia, llama la policía local, la policía nacional o ellos mismos a través de las organizaciones de mujeres, llaman, esa abogada acompaña a esa mujer maltratada al médico y le dice, no, aparte del alma le duelen, quiero que le mire usted los oídos, radiografías generales, todo lo que tiene. Tiene usted que hacer un informe médico absolutamente de todo. De todo. Y después cuando van a la comisaría, pues la declaración, hay una abogada con ella que no se echa la culpa a ella. De que la hayan machacado. Porque sobre esa primera declaración de esa mujer maltratada, el juez va a actuar. Va a decir si tiene que dictar normas de alejamiento del marido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted respaldaría, perdona, en este momento, y ahí hay que meter mucho dinero? Eso le iba a decir. ¿Usted respaldaría la propuesta que se hizo ayer en un congreso de mujeres juristas europeas celebrado en Calviá, de destinar el 1% de los presupuestos del Estado en toda la Comunidad Europea para erradicar la violencia doméstica? A mí me parece eso, como cuando se hablan de un tanto por ciento de un presupuesto, me parecen medidas beneficiosas que pueden parecer beneficiosas, pero que no están realmente bien trabadas y bien trabajadas. No se trata solo de, lo leí ayer en los periódicos, hablaban de centros de acogida. Yo lo haría de otra forma, yo contaría con los ayuntamientos. Yo creo que en el sistema que se ha creado en España de gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos, no se le ha dado ni el valor ni la capacidad de trabajo que tiene un ayuntamiento. Y de luego en este tema concreto, como en el tema de los temas relacionados con la salud, en los mayores, etcétera, etcétera, los ayuntamientos tienen un papel fundamental que jugar. Lo hacemos mejor y más barato. Mejor y más barato. Ese modelo de 24 horas que a mí me interesa mucho, que nos acaba usted de explicar, ¿ese es ampliable a todos los ayuntamientos? Usted que ya tiene esa experiencia exactamente igual que el sistema que hemos hecho con la tercera edad. Bueno, yo se lo decía un día al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, como se lo comentaba al ministro Romay en aquel momento. Nosotros hemos conseguido que los ambulatorios de la Seguridad Social en Málaga, pues haya cantidad de personas de 55 o 60 años que estaban jubiladas, que iban allí por motivos de depresión, etcétera. No vayan. ¿Por qué? Porque les estamos dando cosas que hacer. Se están ocupando su tiempo. Y eso lo hacemos los ayuntamientos. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido de la prevención se pueden hacer muchísimas cosas vía ayuntamientos. Y es un modelo absolutamente transportable al conjunto de todo el Estado español. Absolutamente. Y yo voy a intentar, pues desde luego, en lo que se refiere a mi ministerio, lo voy a hacer. Decía usted hace un segundito que en materia de consumo pensaba usted en una batalla enorme. ¿Cómo? ¿En qué? En todos los frentes. A ver. En primer lugar, de la información. A mí me gustaría que España llegase al nivel del respeto tan total al consumidor, que pasara, por ejemplo, como en Inglaterra o como en los Estados Unidos, que aparece una asociación de consumidores seria, profunda, y diga, este producto produce tal cosa, y esa fábrica tiene problemas gordísimos, porque deja de vender automáticamente. En el Reino Unido, un ciudadano va, compra una lata de algo, ve que tiene una fecha que no corresponde a la caducidad real o está en mal estado, escribe su cartita, se va a su organización de consumidores, lo distribuye por todo el barrio, y desde luego ese comercio tiene problemas. Es decir, proteger los derechos del consumidor y darle toda la información posible para que se sienta que es protagonista del consumo, en todos los ámbitos.
Y yo creo que hay todavía pasos importantes que dar y yo pretendo Hombre, hay organizaciones contar de con las organizaciones de consumidores Lo que pasa es que... y contar con mucha gente. Pero el consumidor tiene mucho que ver con la competencia. Una de las cosas que más... Competencia sanísima. Una de las cosas que más favorece al consumidor es que haya competencia. Usted se va a ver por ese ángulo enganchada en ese tipo de problemas. Es decir, cuando ahora de vez en cuando nos cuentan ese se alía, no sé quién, con qué sé yo, dice, bueno, eso se hace a costa muchas veces del consumidor. Cuando se instalan determinadas grandes superficies en determinados lugares, se está deteriorando el medio ambiente de mucha gente que vive en el casco de las ciudades y que se va a ver sin establecimientos a los que acudir. Va a tener que ir los fines de semana, pues no sé, con procedimientos de transporte más o menos ortopédicos, porque han desaparecido los lugares donde se puede suministrar. O sea, que ahí hay toda una serie de consecuencias de segunda y tercera generación que estaría muy bien que ustedes estudiaran, por ejemplo, en Francia, donde determinadas grandes superficies han producido la desertización comercial de muchas ciudades. ¿Eso qué tiene que ver con Pero bueno, vamos a ver. Pero por Dios. Tiene que ver con consumo. Consumo, estamos hablando del consumidor. No, vamos a ver, yo en este caso te voy a contestar por mi experiencia municipal, que por cierto, todos los políticos deberían pasar por lo que significa una experiencia municipal. Debería ser preceptivo, Hombre, obligatorio. Yo es que las obligaciones, a mí cuando me dicen obligatorio, yo me pongo a poner... Me entra una cosa por la columna vertebral. Recomendado. Recomendado. Esto vale, yo es que esto de imponer las cosas... Muy recomendado. Yo qué sé, yo, Estar hijo mío, juntos en el baremo. como yo todavía ya tengo, efectivamente soy mayor, tengo ya más de 50, ya vi que esto de las obligaciones, por obligación, por narices poco, aunque las Bien. tengo larguitas, pero poco. Eso pues, forma parte de, Bien, nada. de la capacidad de la gente y Muy bien. de la propia normalidad. De Hay que acuerdo. ser normales. O sea, Con normalidad. chicos, con normalidad. Todo Pero con normalidad, pero pasando por el ayuntamiento. Mira, te voy a decir una cosa. El ciudadano al final decide lo que quiere. En primer lugar, luego a mí el modelo francés de grandes superficies, que efectivamente no tiene nada que ver con consumo, hombre, pero déjame demostrar que se habla de otras cosas también. Al final, el ciudadano lo que tiene que tener es la capacidad de elegir. De luego, cubrir toda España entera de grandes superficies no resuelve nada, sino que crea problemas. Pero al final el consumidor pone a la gente donde quiere y donde debe estar. Mira, el comercio... La sí, veo usted déjame. con una fe excesiva. Una fe excesiva en Confianza, eso. ilusión. Yo es que soy optimista. Yo Eso siempre no veo la es- botella medio llena, nunca medio vacía, vamos a hacer. Es que eso, un por problema de ejemplo, temperamento y es de que talante. Eso nos puede llevar, por tú ejemplo, eres pesimista. al Gran Hermano. Es decir, qué gran éxito, todo el mundo viendo esa catástrofe. Miguel Ángel, yo... El consumidor nunca se equivoca, se equivoca. Perdón, Me gustaría otra vez- Perdón, creo que si quieres hablar de ese programa, a mí el boyerismo no me gusta absolutamente nada. Miguel Boyer, tal vez sí, pero el boyerismo, si el mirar permanentemente no, y eso también acabará en su sitio, ese tipo de programas. Pero lo que te quiero decir es que el comercio normal, el comercio tradicional, cada vez se está especializando más. Y desde luego yo prefiero ir a un comercio donde el trato es más humano, como si al final es la humanización de casi todo, que cuando estoy en una cosa que hay mucho ruido y que como que no me tratan como un numerito más. Y yo prefiero llegar a mi tiendecilla que me dice, Celia, ¿cómo estás? ¿Te duele la cabeza hoy? No, pues está muy bien. Oye tú, mira, tengo unas papas fantásticas, pero no te lleves las naranjas porque hoy no me gusta mucho cómo están. A mí eso me gusta. Ministra, ¿qué le parece el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, haya declarado el SIDA como un problema de seguridad nacional? Porque lo es. Hay una realidad, es que en el continente africano el SIDA es uno de los problemas más graves. Las hambrunas, al final todo está junto, si es que nada es independiente. Es decir, el hambre, la ignorancia, la pobreza, la marginación, todo eso va junto. Y el SIDA, yo he leído informes de ese tipo, no ya en mi cargo como ministra, sino por amigos míos que están en organizaciones no gubernamentales en África de hace bastantes años. El terrible problema del SIDA en África y efectivamente ellos mismos me decían que en 25 años puede desaparecer el 50% de la población africana por el SIDA. Eso es un problema real. Eso es algo que está ahí, sobre todo en la África subsahariana. El norte de África tiene otra problemática absolutamente diferente, como Sudáfrica, pero ahí hay algo que los países desarrollados, no solamente por lo que pueda significar el SIDA, sino porque no podemos permanecer inermes
ante el hambre, la pobreza, la discriminación, la ignorancia y ver, y yo creo que ver como espectáculo lo que está pasando en determinados países, a mí me revelo por dentro. Yo creo que ahí tiene que haber un compromiso global y me parece importante que el presidente de los Estados Unidos lo tome como algo, y cuando el presidente de los Estados Unidos dice que es un tema de seguridad nacional, quiere decir que es un problema de todos. Empieza a aceptar que realmente es un problema de todos y tal vez por ahí podamos encontrar la solución de algo que en España está ya controlado, cada vez hay menos casos de SIDA, pero que en países como África es absolutamente increíble el gravísimo problema que se está. ¿No ve usted ahí el primer paso de una nueva, o la primera fila de ladrillos de una nueva barrera a la inmigración procedente de África? No, la inmigración no hay posibilidad de tener barrera, no tiene barrera la inmigración. Lo único que hay que hacer es ser capaces de asumir, de entrada desde el punto de vista de la diversidad, es decir, lo que el español se tiene que acostumbrar es que España va a ser un país multirracial y eso es positivo, que nos tenemos que acostumbrar a convivir con personas de otras razas, que tenemos que acogerlos, que tienen derecho al sistema sanitario, al sistema educativo, a la vivienda, a la protección social como cualquier ciudadano que se establece en nuestro país, derecho al trabajo, y que tenemos que convivir con ellos, y eso no es malo, eso es positivo, yo lo veo profundamente positivo. Hay que hacer mucho trabajo, hay que enseñarles nuestro idioma a sus familias, prepararlo para lo que viene, pero vienen a crear riqueza, como nosotros fuimos a Alemania a crearle riqueza a los alemanes. Por lo tanto, esa es la auténtica realidad y lo único que hay que hacer es organizarlo. Es decir, a mí lo que me parece increíble es lo que estamos viviendo estos días de las pateras, cómo la gente está muriendo, cómo hay determinados sinvergüenzas, mafias a este lado del Mediterráneo y al otro lado que se están aprovechando de personas que están queriendo buscar una forma de vida y que están muriendo en el cruce hacia las islas, hacia Canarias, sobre todo Lanzarote, que es donde más van, y hacia Cádiz, Málaga, que también son las provincias, y Almería, que son las provincias más cercanas hacia donde vienen. Y hay que hacerlo de una forma ordenada. Tal vez por eso el gobierno de José María Aznar tiene como prioridad inmediata el tema de la ley de extranjería, ¿no? Bueno, yo creo que en la ley de extranjería hay un problema que vivimos y vuelvo a los ayuntamientos, que lo vamos a hacer, será porque lo tengo muy reciente, pero creo que aquí hay dos cosas. Uno, los acuerdos europeos, que tenemos que cumplirlos. Antes hablábamos del MIR, es una directiva comunitaria y hay que aplicarla. En el tema de extranjería exactamente igual, pero hay un tema más. Es decir, tenemos que ser conscientes, y la última reunión que tuvimos de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y de Provincias, a la que he pertenecido hasta hace 4 días, el problema que a los ayuntamientos se nos produce cuando tenemos que cubrir necesidades sociales de un colectivo importantísimo y no tenemos financiación. No se puede aprobar alegremente una ley porque yo tengo que prestar esos servicios de vivienda, de protección social, y sin embargo no tengo la financiación porque ni se ha cuantificado ni se nos ha transferido. Y por lo tanto aquí se puede crear un problema que desde luego me parecería lo más terrible, que es el tema del racismo. Los racismos, y no olvidemos lo que fue Le Pen y dónde tiene el voto Le Pen, y dónde han tenido los votos los políticos que han seguido esa línea terrible del racismo, del radicalismo más absurdo, y es que la gente se volviera en contra de la inmigración por la falta de recursos en determinados servicios básicos. Señora Villalobos, y eso hay que resolverlo. Usted ha expresado en más de una ocasión su posición personal con respecto al aborto, que difiere de la de su partido. Es una posición más favorable o favorable directamente al aborto, que contrasta con la de su partido. ¿Van a influir, ahora que es usted ministra de Sanidad, que es una cartera directamente relacionada con este asunto, van a influir sus convicciones personales en las políticas públicas que se hagan con respecto al aborto o no? Bueno, entre otras cosas, tengo mi forma de entender la vida. Todo el mundo sabe que yo he defendido la ética pública, el derecho a tener planteamientos éticos desde un planteamiento absolutamente personal, pero no impongo mis criterios, respeto los criterios de todo el mundo y lo único que pido es que respeten también el mío exactamente igual. Pero yo formo parte de un gobierno con un presidente
que gano unas elecciones con un programa determinado. Por lo tanto, tengo en primer lugar la obligación de aplicar el programa de mi partido y aplicar el programa del presidente del gobierno. Y en el momento que no estuviera de acuerdo, me iría a casa. Influir. Lo que sí está claro es que campañas de información haré todas las que pueda. De información para el embarazo deseado y la lucha contra el embarazo no deseado. Y lo haré desde la normalidad absoluta. Lo que no voy es a coger a los médicos por el cuello y decir esto lo hacéis porque lo digo yo. No creo que sea. ¿Y con el obispo de Calahorra? No sé quién es el obispo de Calahorra. Pues uno que se enfrentó muchísimo con usted, Ramón Búa, ¿se acuerda usted o no? Yo creo que yo le tengo un enorme respeto a la Iglesia Católica. Creo que la Iglesia Católica habla para los católicos y en ese ámbito lo dejo. Señora Villalobos, ¿usted va a conseguir o se propone conseguir enseñar a los españoles a consumir medicinas? Porque yo creo que somos uno de los más ignorantes de toda Europa en esa materia. Ciertamente, creo que ahí hay que trabajar de forma intensa. Porque yo soy ama de casa y ahora mismo estoy pensando en el botiquín de mi casa. Y es una bomba. No es mucha bomba porque a mí las medicinas lo necesario, pero sé que hay excesiva número de medicinas, tendemos a la automedicación. Eso. Nos duele la garganta y cogimos y compramos un antibiótico y no nos damos cuenta de que nos estamos inmunizando frente a ese antibiótico, que estamos creando problemas reales y efectivamente hay que hacer campaña de información, hay que utilizar todos los medios y todos los medios son también los ayuntamientos, no solamente en las televisiones, que las voy a utilizar, las públicas y las privadas, sino también las organizaciones no gubernamentales, también las asociaciones de vecinos, también las asociaciones de consumidores, para explicar el uso racional del medicamento. Y volver a los herbolarios un poco, ¿o no? O no, porque hay hierbas que son malísimas, Miguel Ángel. Para la tensión en el estómago, con una tila, con una manzanilla. Claro, la vuelta al herbolario. A mí me gustaría hacerle una pregunta que no tiene... Muy corta, señora Villalobos, una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver, pero con su materia, pero sí nos importa a todos los españoles, yo creo, en este momento. ¿Qué le parece la novela por entregas que está haciendo ETA de sus acuerdos con el PNV? Bueno, yo creo que en estos momentos ETA está escenificando un enfrentamiento entre nacionalistas. Yo en ese sentido creo que la política llevada a cabo por el gobierno de José María Aznar en estos 4 años ha sido la correcta y creo que cada vez está más claro que estaba haciendo lo correcto en cada momento y que en este momento es una pelea entre ellos y yo creo que habría que mantenerlo en ese ámbito porque es un tema muy delicado. Igual hay cosas que yo pudiera decir se podría interpretar como información privilegiada o similar. En cualquier caso creo que José María Aznar hizo y Jaime Mayor como ministro de Interior hicieron lo que tenían que hacer, no podían hacer otra cosa de lo que hicieron y en este momento se está escenificando una pelea entre gallitos profundamente negativa para el País Vasco, pero interna entre los partidos nacionalistas. Mañana estará aquí con nosotros el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y tendremos ocasión de dedicarle más tiempo a esta cuestión. Tenemos muchísimas preguntas de los telespectadores, ministra. Hilan muy fino, o sea, le preguntan por temas de su departamento. Yo no sé hasta qué punto... La mayoría de ellos, podrá... si me invita dentro de 2 meses... Bien. Porque mira, yo creo que hay que ser prudente. Yo soy una mujer, todo el mundo me conoce, tengo fama de lanzada, tengo fama de... y voy a seguir siendo la misma de toda la vida, pero por encima de todo me gusta hablar de los temas cuando realmente los conozco muy a fondo. Y en un tema tan básico y tan esencial como la sanidad, frivolizar, improvisar lo necesario, es decir, nada. Bueno, yo de todas formas se las traslado y por alguna supuesto, cosa... yo las apunto. A ver, y alguna bueno, María Dolores Hernández de Barcelona simplemente le dice que me daría mucho gusto que Celia Villalobos como mujer lleve bien la sanidad de este país. Eso se lo agradezco. A ver, Eva María Hernández de Barcelona dice, no creo que las listas de espera hayan disminuido, ya que a mi hermano le han dado fecha para una operación de aquí a 2 años. Eso es que se lo diga a la Generalitat porque está transferida a la competencia. Bien. Eva Gómez de Pontevedra dice, ¿qué tiene que decir el PP acerca de la enfermería cuando el Partido Popular en 1996 prometió la licenciatura de enfermería y todavía no se ha cumplido? ¿Van a hacer algo para cambiar esta situación? Apunto. Apunto. Bien. La carrera profesional, no solamente de los médicos, sino de todo el conjunto, efectivamente, es una asignatura pendiente.
Luis Eloy Pérez de Tenerife dice, ¿puede abordar el tema de las farmacias y el de los farmacéuticos en paro? ¿Qué van a hacer desde Sanidad para que los farmacéuticos en paro puedan ejercer su carrera? Está claro cuáles son los problemas prioritarios de la sanidad. Apunta. Ya tiene otro para apuntar. María José de Andrés de Almería, este está muy bien, dice, envíele una nota a su compañera ministra de Educación en la que le diga que los niños en el colegio, en lugar de hacer tonterías con plastilina, les den clase de nutrición y alimentación para que en un futuro sepan alimentarse bien. También se puede enseñar nutrición con plastilina, ¿eh? Pero está bien, estaría bien que les enseñaran a comer en el colegio, eso tiene mucho sentido. Ángeles Ortega de Fuengirola, Málaga, dice, ¿qué va a hacer con el hospital de Barbarella en Málaga, ya que la higiene y la estética del edificio necesita una atención enorme? Efectivamente, bueno, Barbarella, no lo van a entender, le llaman Barbarella porque es redondita y recordaba aquella película que hizo Jane Fonda se dice, ¿no? Pero en español Jane Fonda. Eso. Y es un centro de salud, un ambulatorio, y corresponde al Servicio Andaluz de Salud, puesto que está transferida a la competencia sanitaria, es una de las que está transferida. Y eso se lo tenía que preguntar al antiguo consejero de Obras Públicas, hoy de Salud, señor Vallejo, con el que me da la sensación de que voy a tener alguna que otra batallita. Bueno, hay más. Sí, porque le voy a pedir cuentas de cómo ha gastado el dinero para los andaluces en sanidad. Tenemos muchas más preguntas en lo que se refiere a Ceuta, etcétera, pero estoy de acuerdo con pero lo que dice del centro, que está hecho un desastre, ¿verdad? Dentro de 2 meses queda usted emplazada, bueno, mes y medio, justo antes de que termine el programa, queda emplazada. Guardaremos estas preguntas y muchas más que vendrán ese día, que para entonces seguro que la nueva ministra de Sanidad ya se conoce la asignatura al dedillo. Muchas gracias. No es tanto conocerla como decidir qué hay que hacer. Bien. Y el día que decida algo que hay que hacer, lo que sí puedo prometer es que lo pondré en marcha. Y vendrá aquí a contárnoslo. Por supuesto. Encantada de la vida. Bueno, nosotros nos marchamos. Mañana volveremos y estará con nosotros, ya les he dicho, el ministro del Interior, que tiene muchas cosas que contar sobre esta novela por entregas, como decía Esther Esteban, de las turbias relaciones entre ETA y sus socios del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna. De modo que no nos falten, que les esperamos. Hasta mañana.